Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero, donde en este momento nosotros estamos viendo ejemplos básicos de cómo podemos gestionar la información de las variables de tipo string que nosotros podemos crear en este lenguaje de programación, donde también podemos utilizar la siguiente clase para poder crear cadenas de texto o datos de tipo string. Bien, y lo que haremos será continuar donde nos quedamos en el video anterior viendo más ejemplos sobre cómo utilizar esta clase. Vamos a colocar el siguiente objeto y vamos a llamar a un método. Pueden observar que prácticamente tenemos algunos métodos que nosotros podemos utilizar con el objeto de la clase string, donde podemos utilizar a este método para poder reemplazar datos, o sea, un carácter en la cadena de texto. Pero también tenemos el siguiente método insert, que hay una sobrecarga de este método. Podemos proporcionarle cualquier información a este método de acuerdo a los datos que nosotros hemos venido viendo en el transcurso del curso. Vamos a seleccionar uno de estos métodos y lo que haré será indicarle a este método que voy a insertar datos a la cadena de texto desde la posición 4. Voy a comentar esta línea de código. Y el dato que voy a ingresar será el siguiente dato. Recuerden que hay una sobrecarga de este método. De acuerdo a los parámetros que nosotros vamos a proporcionarle a este método, será la utilidad que vamos a utilizar de este método. Pero vamos a utilizar el método que recibe un dato, o sea, un argumento de tipo entero, que es la posición desde donde vamos a insertar datos en nuestra cadena de texto. Que el dato que voy a insertar será el siguiente dato. Esto significa que tenemos la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Bien, vamos a crear una cuarta posición para poder insertar la siguiente información. Pueden observar que tenemos Alex, después espacio y luego tenemos hola. Bien, esto significa que podemos utilizar a este método para poder insertar datos en la cadena de texto que nosotros tengamos en el siguiente objeto. Nuevamente vamos a colocar el siguiente objeto y vamos a llamar a un nuevo método. Tenemos el siguiente método. Lo que hace este método es revertir la secuencia de los caracteres que nosotros tenemos en la cadena de texto. Vamos a verificar. Podemos observar que ha revertido los caracteres, o sea, la cadena de texto. Genial. Ahora vamos a colocar nuevamente el objeto y vamos a llamar a un nuevo método. Un método que podemos utilizar para poder eliminar datos. Y pueden observar que tenemos el siguiente método que recibe dos argumentos de tipo entero. El inicio y el final, hasta donde nosotros vamos a eliminar caracteres en la secuencia de nuestra cadena de texto. Vamos a seleccionarlo. Voy a indicarle que quiero eliminar datos desde la posición 4 hasta la posición 9. Recuerden que cada carácter en la cadena de texto contiene una posición y esas posiciones empiezan a contar desde la posición 0 en adelante. Vamos a ejecutar nuevamente la aplicación y pueden observar que nuevamente tengo el siguiente dato, o sea, mi nombre Alex. Esto significa que se ha eliminado de la cadena de texto los siguientes datos. Bien. De esta forma también podemos utilizar el método para poder eliminar datos en una cadena de texto. También, como les mencioné anteriormente, utilizando el objeto de esta clase, podemos utilizar métodos que nosotros podemos utilizar en un objeto de la clase string. Pueden observar la colección de métodos que nosotros podemos utilizar. Ya este método lo hemos utilizado. El método eliminar, el método igual. También tenemos el siguiente método, el método insert. Pueden observar que hay una sobrecarga de este método y también tenemos el siguiente método para poder obtener datos. Ya vimos ejemplos sobre este método y el método para poder reemplazar caracteres en una cadena de texto. Bien. También este lenguaje de programación nos proporciona otra clase que podemos utilizar también para poder crear cadenas de texto. Y veremos un ejemplo sobre esa clase.
Vamos a colocar la siguiente clase y vamos a crear un objeto. Le vamos a asignar la instancia de la misma clase y vamos a colocar paréntesis, punto y coma. Ahora, lo mismo que nosotros hemos hecho con esta clase, también lo podemos hacer con la siguiente clase que nos permite crear cadenas de texto. Prácticamente es como si fuera esta clase, pero la diferencia que hay entre esta clase con esta clase es que esta clase nosotros podemos utilizarla cuando no tengamos que utilizar procesos o hilo, porque esta clase no tiene soporte para poder ejecutarse dentro de un proceso. Pero sí está la siguiente clase que podemos utilizar dentro de los hilos o los procesos, porque esta clase sí tiene soporte para poder ejecutarse dentro de un proceso o un hilo. Esta es la diferencia entre utilizar estas dos clases. Si nosotros estamos desarrollando una aplicación donde no vamos a utilizar procesos, bien podemos utilizar esta clase. Pero si nuestra aplicación que estamos desarrollando va a utilizar procesos y va a gestionar cadenas de texto, es más recomendable utilizar esta clase para poder crear cadenas de texto. Es la única diferencia que hay entre estas dos clases. Lo mismo que nosotros hemos realizado con este objeto, lo podemos crear o realizar con el siguiente objeto. Bien, estas son las tres clases que nosotros podemos utilizar para poder crear objetos y poder gestionar información de nuestras cadenas de texto que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Bien, podemos utilizar la clase string o las siguientes clases, pero la que más se utiliza es la siguiente clase. Ya depende de ustedes qué tipo de aplicación están desarrollando. Vamos a verificar. Voy a copiar el nombre de esta clase y voy a reemplazar esta clase. Voy a eliminar esta clase y podemos observar que no tenemos ningún error, porque lo mismo podemos hacer con esta clase. No hay ninguna diferencia en todos los procedimientos que podemos utilizar ahora con esta clase. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video donde hemos visto ejemplos básicos de cómo podemos utilizar estas clases para poder crear objetos y poder gestionar datos de tipo string en las aplicaciones que nosotros desarrollemos utilizando este lenguaje de programación de Java. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.